Estoy encantada de, estoy encantada de conversar con ustedes de estos temas que me apasionan tanto. Entonces, como este va a ser un ciclo de charlas sobre bioética, lo primero que quiero hacer es explicarles un poco qué es la bioética. Entonces, la bioética es la disciplina que busca regular la conducta humana en el campo de la vida y la salud, pero a la luz de los valores y principios éticos. Es decir, busca ser un puente entre el desarrollo científico y la ética. O sea, en el fondo busca combinar el conocimiento biológico con el conocimiento del sistema de valores humanos. Bueno, y en corto se trata de el comportamiento del hombre frente a la vida. La bioética hoy en día es muy importante porque cada vez son más las cuestiones que tienen que ver con la vida humana y la salud y que nos afectan en primera persona. La bioética está al servicio de la persona humana. Y de los temas que se encarga la bioética son, por ejemplo, de la procreación humana, de la sexualidad humana, la procreación natural, la fecundación artificial, la regulación natural de la fertilidad, la anticoncepción, se encarga de la genética humana, del genoma humano, de las biotecnologías, de las células madre, etcétera. Se encarga del embrión, ¿no? Del diagnóstico prenatal, las intervenciones en los embriones humanos, también de la vida en la fase terminal, por ejemplo, la muerte asistida, el encarnizamiento terapéutico, tiene que ver también con la donación de órganos, tiene que ver con los problemas éticos que se presentan en la atención clínica de pacientes, con el transhumanismo, en fin, con muchísimas cosas, ¿no? Por eso es que es tan importante y cada vez más importante la bioética. Bien, entonces, ¿cuáles son las características de la bioética? La bioética es humana porque concierne directamente a la vida y a la salud del hombre, ¿no? Es universal porque es válida para todos los hombres sin distinción de cultura o religión. Es racional porque regula las intervenciones según los valores morales fundados en la dignidad de la persona humana y en los principios de la recta razón. Y es interdisciplinar porque la bioética se sirve de la colaboración de muchas otras disciplinas implicadas, como la biología, la medicina, la filosofía, el derecho, la teología, etcétera. Pero yo les quería contar que dentro de la bioética hay varias corrientes, ¿no? La utilitarista, la actualista, la libertaria, etcétera. Y de la que yo voy a hablar es a la que yo adhiero, que es la bioética personalista. La bioética personalista tiene cuatro principios. En primer lugar, el principio de la defensa de la vida física, ¿no? De la vida. La vida corporal, la vida física del hombre no representa algo extrínseco a la persona, sino que representa el valor fundamental de la persona misma. Porque la persona humana no tiene un cuerpo, sino que es su cuerpo, ¿no? El cuerpo manifiesta a la persona, ¿no? La persona se muestra a través de su cuerpo, porque donde está su cuerpo está la persona, ¿no? Por eso es que es tan importante defender la vida. Luego el principio de libertad y responsabilidad, que este principio señala que el paciente o la persona es libre de tomar sus decisiones, pero siempre con responsabilidad, lo cual impide obrar contra sí mismo, por ejemplo, mediante el suicidio, la eutanasia, ¿no? Luego tenemos el principio de totalidad, ¿no? Que este principio se refiere a la justificación de la pérdida directamente querida de un miembro o un órgano del cuerpo como medio para salvar el organismo en su totalidad, ¿no? Entonces, esta virtud permite a la persona disponer de algunas partes de su cuerpo para evitar un daño en la persona, en la totalidad de la persona. Y por último tenemos el principio de sociabilidad y subsidiariedad, ¿no? Que tiene que ver con que la persona es un ser social, es un ser con otros. Esto quiere decir que como personas estamos involucrados en la vida y en la salud de los demás, en la ayuda del otro, en promover el bien común, en respetar siempre los derechos de las personas. Y la subsidiariedad tiene que ver con atender a las necesidades de los demás sin sustituir su capacidad de decidir y de actuar.
Entonces, ayudar a los demás y sobre todo a las personas más vulnerables. Entonces, estos son los principios de la bioética personalista. Bien, entonces, es muy importante definir y comprender el concepto de persona. ¿Por qué? Porque la mayoría de los problemas bioéticos que se dan es porque no se entiende bien este concepto de persona. Entonces, eh, la persona humana. Pero como hoy día vamos a hablar acerca del embrión, ¿no? O del feto, porque el tema es el aborto, entonces eso nos lleva a preguntarnos esto, ¿el feto es persona o no es persona? ¿Mm? Esa es la pregunta. En el caso concreto de que el embrión o el feto, si es que es persona, entonces tiene una dignidad y por lo tanto tiene derechos. Existe entonces una obligación moral de respetar su derecho a la vida, sin importar si sufre o no una enfermedad. Tiene derecho a no ser tratado como un medio para fines de otros, o sea, de no ser tratado con una lógica instrumental. Pero, ¿qué sucede si el feto no es persona? Si es persona, por lo tanto, no tiene dignidad. Y si no tiene dignidad, por lo tanto, tampoco tiene derechos. Entonces, no habría ninguna restricción para hacer cualquier cosa con este individuo. No habría ninguna restricción, por ejemplo, para abortar, para experimentar, para clonar, para criopreservar o para cualquier otra cosa que querramos hacer con el embrión, ¿no? Por eso es que es tan importante definir la personalidad del embrión, porque tendrá graves consecuencias prácticas en el tratamiento jurídico, antropológico y ético que se le dé a estos seres. Entonces, ya en general, ¿qué significa ser persona humana? Vamos a analizar los argumentos Ángela, biológicos. ¿te Sí, puedo cortar un poquito? Cualquier sí, pregunta, por favor, en el chat. Sería súper bueno ir en el chat poniendo todas las preguntas que tengamos y vamos a ir recolectando para al final de la sesión tirártelas, ¿ok? Gracias. perfecto. Ya, gracias. Entonces, ¿qué significa ser persona humana? Entonces, les decía que vamos a ver argumentos biológicos y filosóficos que nos permitan definir qué cosa es ser persona. Entonces, como el cuerpo es la manifestación de un ser humano, entonces empecemos por averiguar en qué momento se empieza a formar el cuerpo de un ser humano, o sea, cuándo se inicia la vida humana. Entonces, ¿en qué momento se inicia la vida humana? Tenemos que hacernos esa pregunta. Y luego, ¿es toda vida humana un individuo humano? Esas preguntas las responde la biología. Luego nos preguntaremos, ¿es todo individuo humano una persona humana? ¿Y es todo individuo o persona humana digna de respeto? Esas preguntas las responde la filosofía. ¿M? Entonces, comencemos primero por la biología. ¿M? Sabemos nosotros que existen seres inertes, como las piedras, el agua, la tierra, y existen seres vivos, ¿no? Como los animales, las plantas, las personas. Entonces, ¿cómo se define la vida? ¿M? La vida consiste en el funcionamiento integrado de un organismo como un todo, como una unidad organizada a nivel celular, molecular, sistémico y morfológico. Los seres vivos, biológicos, son seres organizados porque tienen un principio organizador que los anima y que se llama alma. De acuerdo con Aristóteles, existe un alma vegetativa que tienen las plantas, un alma sensitiva que tienen los animales y un alma racional que tienen las personas. Y la mínima unidad de vida se llama célula, ¿no? Bien, entonces ahora que ya definimos qué es vida, entonces nos preguntamos, ¿en qué momento se inicia la vida humana? Y para responder a esta pregunta con certeza, nos apoyamos en las investigaciones científicas de la biología celular, de la embriología y de la genética. Todas ellas coinciden en que el ser humano comienza a existir, o sea, se genera desde el momento de la fecundación. Esto es cuando se fusionan las células sexuales o gametos, masculino, el espermatozoide, y femenino, el ovocito,
formando una sola célula llamada cigoto, que tendrá un material genético propio de 46 cromosomas y que es distinto al de las células de donde proviene. La mitad procedente del gameto masculino de su padre y la otra mitad del gameto femenino de su madre. En ese momento surge el embrión humano que tiene diferentes fases en su desarrollo, siendo la primera de ellas la fase de huevo o cigoto. Este es ya un organismo nuevo e independiente que ha sido concebido con capacidad de crecer y diferenciarse. Es la primera realidad biológica de una vida humana. Constituido el cigoto, se pone en marcha el reloj de la vida y las moléculas de esta nueva célula se disparan a favor de un proceso dinámico e imparable para que se desarrolle la vida que acaba de constituirse, salvo la intervención de factores externos. Entonces, el cigoto, en cuanto que es una célula, es vida, ya que la célula es la mínima unidad de vida. Pero no es cualquier célula. ¿Qué tiene de particular el cigoto? Por ejemplo, ¿la célula de mi mano es vida? Sí, porque es una célula, es la mínima unidad de vida. Ok. ¿Es una célula humana? La célula de mi mano es una célula humana. Sí, porque le pertenece a mi cuerpo y yo soy un ser humano. Pero la célula de mi mano no es un individuo humano. Sin embargo, el cigoto no es como cualquier célula del cuerpo humano. ¿Y qué es lo que hace que el cigoto sea diferente? Y este es un dato que nos proporciona la biología celular. Y es que el cigoto es totipotente. ¿Qué quiere decir que es totipotente? Esto quiere decir que esa célula es ya un individuo, con todo el material genético humano, con capacidad de dividirse, de producir todas las células diferenciadas de un organismo. Por lo tanto, este se divide numerosas veces hasta ir formando progresivamente los diferentes órganos y estructuras de un organismo. El desarrollo embrionario no es algo casual, fruto del azar o de la improvisación, todo lo contrario. Desde la primera división celular, su desarrollo es coordinado, continuo y gradual. Decimos que es coordinado porque cada parte cumple una función específica en relación con otras células y moléculas de acuerdo a un tiempo y a un espacio. Decimos que es continuo desde su inicio porque pase de una etapa a otra sin interrupciones. Y decimos que es gradual porque el embrión va formándose paso a paso de acuerdo a las instrucciones que recibe de su información genética y de los factores reguladores del medio. Totipotente no significa que puede llegar a ser un individuo humano, sino que ya lo es. Lo es en estado unicelular. Y en esa célula están contenidos de manera prodigiosa y misteriosa los 250 tipos celulares y los 120 tipos de tejidos que configuran al individuo de la especie humana. Y si se permite que el desarrollo embrionario se lleve a cabo en las 40 semanas, que es el tiempo de desarrollo gestacional en el ser humano, se irán expresando todas las estructuras características de este individuo, ¿no? Entonces, el ser humano es uno y es el mismo en todos los momentos de su vida y es el mismo de manera ininterrumpida, desde la fecundación hasta la muerte, ¿no? Y eso no puede cambiar, ¿no? Eso no puede cambiar porque un organismo singular no se cambia de especie, ¿no? O sea, uno no puede cambiar no se puede cambiar de ser perro a ser gato, de ser mono a ser persona. No, nunca, nunca uno cambia de especie, ¿no? La biología de una especie se mantiene, ¿no? Entonces, ya podemos ir respondiendo estas preguntas. ¿En qué momento se inicia la vida humana? En la fecundación. ¿Es toda vida humana un individuo humano? En cuanto que la vida humana empieza en la fecundación
y su primera célula es el cigoto, sí, es un individuo humano. Bien, entonces ya establecimos desde la biología que el embrión es un individuo de la especie humana, pero sigue pendiente la pregunta de que si el embrión será una persona humana, ¿no? Entonces sigamos con las preguntas. ¿Es todo individuo humano una persona humana? Entonces veamos qué cosa es persona. La palabra persona, aunque es un término de origen griego, su significado actual viene del cristianismo, y en particular en la reflexión de los primeros teólogos respecto al cristianismo. El término persona se aplicó por primera vez de manera permanente para referirse a Dios, que es una sola sustancia y tres personas distintas, o sea, el dogma de la Santísima Trinidad. Y por analogía, a quienes fuimos creados a su imagen y semejanza, se nos comenzó a llamar personas. Luego, en el siglo VI, el filósofo romano Severino Boecio manifiesta su famosa definición de persona. Dice que persona es sustancia individual de naturaleza racional. Pero vamos a ver qué significan estas palabras tan raras, ¿no? Sustancia individual de naturaleza racional. Entonces, para entender esto, vamos a analizar cada una de las palabras. En primer lugar, sustancia. ¿Qué cosa es sustancia? Sustancia es lo que subsiste, aquello que es en sí mismo, que tiene una realidad propia, que subsiste por sí mismo y que es completo en sí mismo, que no necesita inherir en otro para ser lo que es. La sustancia es el sujeto de quien se predica algo. Por ejemplo, Pedro. La sustancia también pueden ser cosas. Por ejemplo, una silla, una taza, un árbol. Es decir, todas las cosas que no necesitan un extra para ser lo que son, ¿no? Esas son las sustancias. Pero hay otras realidades que no pueden existir por sí mismas, sino que necesitan inherir en otro, existir en otro para ser lo que son. Por ejemplo, el color, la forma, el lugar, la situación. Nosotros no podemos decir que el rojo no es algo, por ejemplo, un color cualquiera, no es algo que exista por sí mismo, sino que existe en algo. Por ejemplo, la silla roja, la taza roja, ¿no? Eh, eh, entonces, todas esas cosas que existen en otro, eso se llaman accidentes. ¿Ya? Entonces, lo que hacen los accidentes es que modifican al sujeto por fuera solamente, no en su esencia, ¿no? Entonces, la esencia más bien es lo que se mantiene y los accidentes son los que modifican, pero solamente por fuera. La sustancia se mantiene. Por otro lado, quiero aclarar qué cosa no es sustancia. Por ejemplo, un dedo cortado de un pie no es sustancia. ¿Por qué? Porque necesita estar en el cuerpo para ser propiamente un dedo. Si no, es solamente parte de una sustancia. Y una parte no subsiste por sí misma. Ese dedo cortado, si se mantiene separado, eventualmente se degenerará, ¿no? O es como las hojas de los árboles que vemos en estos días de otoño que caen. Una vez separadas del árbol, ya no subsisten por sí mismas, ¿no? Ya no son parte de la sustancia árbol. ¿M? Bueno, entonces es para que entiendan bien la diferencia entre sustancia y accidente y después les voy a explicar por qué es importante esta diferencia. Respecto a la sustancia, a la existencia de un ser, de algo que subsiste. Un ser material, algo que existe, tiene un tiempo de existencia que tiene un comienzo y un fin. Cualquier cosa que existe, ¿no? Tiene un comienzo y un fin. Entonces, durante el tiempo de su existencia, lo que subsiste se mantiene. En el caso de los seres vivos, nosotros hablamos de un sujeto o de un individuo. Cuando el sujeto aparece en la existencia, eso se llama generación. Y cuando el sujeto desaparece de la existencia, es decir, cuando se muere, eso se llama degeneración. Entonces, la sustancia solamente puede cambiar dos veces, cuando se genera, es decir, cuando empieza a existir, y
cuando se degenera, es decir, cuando deja de existir. ¿Ya? Eso con respecto a la sustancia. Seguimos con esta definición. ¿Qué significa individual? Individual significa que el organismo es uno, que la sustancia es una, que es algo separado, individual, unitario, pero que está completo en sí mismo y que es perfectamente identificable como eso, que es distinto de otras cosas y de otros esos, incluso de la misma especie. Por ejemplo, dos hombres son dos sustancias individuales. Son distintos, separados. Por ejemplo, Pedro y Juan. ¿M? Son de la misma especie, pero son dos distintos, ¿no? Ya. Por ejemplo, dos perros. El perro Mimi y el perro Pipo, ¿no? Son dos sustancias individuales distintas. ¿M? Bueno, y después dice de naturaleza racional. ¿Qué significa eso? Que la naturaleza es la esencia de esa substancia. Y racional significa que tiene que ver con la razón o con la inteligencia. Es decir, que si las personas son de naturaleza racional, significa que tienen un conocimiento intelectual. Significa que tienen la capacidad de tomar decisiones, de proponerse fines, de actuar, de tener un juicio moral. Eso significa tener una naturaleza racional. Entonces, hasta ahí la definición de lo que es persona. ¿M? Pero entonces, la pregunta es, si el concepto de persona incluye la naturaleza racional y el embrión no piensa, entonces, ¿será el embrión una persona humana? Entonces, volviendo a la explicación de sustancia y accidente, ¿no? Decimos por qué el sujeto es el mismo. El sujeto embrión, que es la sustancia que subsiste, se mantiene porque la sustancia, hemos dicho, que solamente puede desaparecer cuando el sujeto desaparece de la existencia. Entonces, no hay ningún cambio sustancial a lo largo de las 40 semanas en las que el embrión se está formando, en las que el niño se está formando. No hay ningún cambio sustancial, la sustancia se mantiene. Los únicos cambios que tiene el embrión son cambios accidentales, es decir, de forma, de tamaño, de lugar. Pero el individuo que se constituyó en la fecundación es el mismo que se desarrollará, nacerá, crecerá y morirá. ¿Mm? Entonces, la respuesta es que el único, sí, bueno, ya establecimos que el embrión es un ser humano. ¿Mm? Entonces, la persona es la sustancia, es el que subsiste, ¿no? Entonces, este ser que es el mismo se va a mantener por toda la vida. Hemos dicho, desde el momento de la fecundación, que es cuando empieza a existir, hasta el momento en que muere, ¿no? Entonces, si ya establecimos que el embrión es un ser humano, por lo tanto, el ser humano es una persona humana. ¿Por qué? Porque la única forma que tiene de existir un ser humano es siendo persona. No existe ningún ser humano que no sea persona. ¿M? Y ustedes me preguntarán, pero ¿no habíamos dicho que la persona humana tiene naturaleza racional, pensante, y el embrión no piensa? Sí, es cierto, el embrión no piensa. Todavía, pero como su naturaleza, su esencia es ser racional, el embrión, el feto, el niño recién nacido, tiene todas las facultades racionales de modo intrínsecas. Y a medida que se vaya desarrollando, va a ir desplegando todas esas capacidades que tiene el niño. ¿M? Así como el niño cuando recién nace no tiene la capacidad, por ejemplo, de correr, pero eventualmente
la desarrollará. De la misma manera tiene la capacidad racional, ¿no? ¿Por qué? Porque está en su naturaleza, es de naturaleza racional. Entonces, volviendo a la definición clásica de Boecio, decimos persona es sustancia individual de naturaleza racional, vemos que el embrión sí calza con esta definición. Entonces, y el reconocer el embrión como persona, por lo tanto, nos obliga a reconocer su dignidad. ¿No? Sin duda, este término tiene una gran carga moral, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas tienen dignidad, es decir, que merecen respeto por ser lo que son. Ser persona, por lo tanto, no es una cualidad, no es una propiedad, un accidente que se pueda ganar o perder. Ser persona es lo dignísimo de toda naturaleza, ¿no? Y la dignidad humana significa que cada persona es única, irrepetible, irreemplazable y que tiene un valor intrínseco, inalienable y absoluto. Cada persona es distinta y diferente de todas las demás. Cada persona es un sueño de Dios. La dignidad humana es innata, es fundamental y es un valor intrínseco que traspasa las barreras sociales, culturales y que existe por el rango ontológico que tiene la persona humana, ¿no? La dignidad humana es algo universal que alcanza a todos los individuos por el solo hecho de ser humanos y es inherente a la naturaleza humana. Nadie la puede dar ni la puede quitar, ¿no? Porque cada persona es único en el mundo, ¿no? Ya Kant decía que las cosas tienen un precio, pero solamente la persona posee dignidad, porque la persona por eso la persona nunca puede ser tratada como un mero medio, siempre como un fin, porque ella misma es un fin, ¿no? ¿Qué significa que la persona es un fin en sí mismo? Significa que la persona es dueña de sí misma, que puede proponerse fines, que puede cumplirlos. No hay ninguna otra criatura que pueda proponerse sus propios fines, porque no es libre de definir su vida, ¿no? Los animales, los vegetales actúan de acuerdo con su naturaleza, pero nosotros podemos elegir nuestros propios fines y perseguirlos, ¿no? Entonces, el ser persona incluye, dijimos, tener racionalidad y también incluye tener libertad. Todos estos términos siempre van unidos en el núcleo último que sustenta el valor intrínseco de ser de cada persona. Por lo tanto, el valorar al embrión humano como persona nos da un criterio para determinar el trato que le debemos dar a a los embriones, ¿no? Entonces, ahora vamos al tema. Bueno, entonces para aclarar la pregunta inicial, si es que el embrión era persona, ¿en qué momento se inicia? Ya dijimos en la fecundación, ¿es toda vida humana un individuo humano? Sí, en cuanto que la vida humana empieza con la fecundación y su primera célula es el cigoto, sí es un individuo humano. ¿Y es todo individuo humano una persona humana? Sí, porque la forma de existir de un individuo humano es como persona. ¿Y es todo individuo humano o persona digna de respeto? Sí, en cuanto que la persona tiene un valor intrínseco e inalienable. Bueno, ahí respondemos a la pregunta de la personeidad del embrión. Entonces, ahora vamos al tema del aborto. Como bien sabemos, en Chile se despenalizó el aborto en el año 2017 bajo las tres causales, ¿no? Que es como generalmente se introduce el aborto en los países, ¿no? Y sabemos que la palabra despenalización, eh, eh, bueno, en el fondo no se dice legalización, ¿no? Pero es un eufemismo para permitir el aborto bajo estas tres circunstancias, ¿no? Que son riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal incompatible con la vida y embarazo producto de la violación. Entonces, primero vayamos al concepto de aborto. El aborto es definido como la interrupción del desarrollo embrionario o fetal durante el embarazo antes de la viabilidad, causando la muerte del que está por nacer. La viabilidad
significa alcanzar la madurez fisiológica que le permita al embrión o al feto poder vivir fuera del útero, que generalmente son 22 semanas de embarazo o 500 gramos de peso. Quiero hablar de esta palabra. Dice, el aborto es definido como la interrupción del desarrollo embrionario. En realidad, yo debo decirles que yo no estoy de acuerdo con esta definición. ¿Por qué? Porque personalmente considero que no se adhiere a la realidad. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que la palabra interrupción tiene que ver con algo que se detiene y que después continúa. Por ejemplo, una persona interrumpe su trabajo al mediodía para almorzar y después en la tarde continúa trabajando. Una persona toca el interruptor de la luz porque quiere apagarla y después vuelve a tocar el interruptor de la luz porque quiere prenderla, ¿no? Pero en el caso del aborto, yo considero que la parada de interrupción no se da. ¿Por qué? Porque cuando se realiza un aborto, se causa la muerte del niño. Yo diría que en realidad, más que una interrupción, es una suspensión definitiva del desarrollo embrionario. ¿Por qué? Porque después de un aborto, el embrión o el feto se muere, entonces ya no puede continuar nada, ¿no? Ya. Pero vamos a utilizar esa palabra que es la que oficialmente se utiliza, ¿no? Para ponernos de acuerdo por lo menos. En cuanto a las circunstancias, el aborto puede ser espontáneo espontáneo o involuntario, es decir, originado, cuando es originado por una patología, ya sea del feto o de la madre. También el aborto puede ser intencional, provocado o directo cuando es causado por una acción voluntaria de alguien con la intención de que el embrión o feto muera. Si la intención que si la intención es que el feto muera, además da lo mismo en la edad gestacional, no importa que tenga las semanas que tenga. Entonces, si la intención es que muera, entonces siempre será un aborto intencional o directo. Y tenemos el aborto indirecto o el principio del doble efecto. ¿Qué cosa es el aborto indirecto? Es aquel que ocurre cuando no existe la intención de quien realiza la acción, o sea, de la gente, de que esto suceda, sino que es un efecto no deseado, ¿no? Que busca un fin o un efecto bueno. Es lo que llamamos el principio de doble efecto. Entonces, para esto voy a explicar la primera causal. ¿M? La primera causal nos va a ayudar a entender qué cosa es el principio del doble efecto. La primera causal es riesgo de vida de la madre. Las circunstancias son que la vida de la madre está en riesgo generalmente por alguna enfermedad. Entonces, acá la intención del médico juega un aspecto determinante en el curso de acción. Si se considera realizar un aborto como medio para que se mejore el pronóstico de la madre, entonces en ese caso estaríamos hablando de una muerte directa, de un aborto directo. Pero si en cambio se toma la decisión de interrumpir un embarazo después de que el médico ha hecho todos los esfuerzos posibles para mantener la gestación, pero llega a una razonable convicción de que continuar con el embarazo va a conducir a la muerte de la madre y del hijo, y que la única posibilidad de que se salve al menos uno de ellos es interrumpiendo el embarazo, y que además se toman todas las providencias del caso para asegurar una adecuada atención a ambos. Entonces, si aún así se produce la muerte del feto, sin duda, esta es una muerte indirecta. Entonces, en este caso, estaríamos frente a un caso del doble efecto, en que la intención del médico no es matar al feto, sino curar al menos a uno de sus pacientes. La muerte del feto es un efecto malo, pero no buscado intencionalmente, ¿no? Entonces, vamos a ver en este caso cómo se aplica el principio del doble efecto. ¿Qué cosa es el principio del doble efecto? El principio del doble efecto significa que una acción
puede tener dos efectos, un efecto bueno y un efecto malo. Entonces, para que la acción sea éticamente correcta, debe cumplir con los siguientes requisitos. En primer lugar, que la acción misma sea buena o indiferente, que la intención de la gente, o sea, del médico generalmente, sea una intención buena, ¿no? Que el efecto bueno no sea a consecuencia del malo o que el fin no justifique los medios y que haya proporcionalidad entre el efecto bueno y el efecto malo. Entonces, para explicarlo mejor, voy a poner un ejemplo. Supongamos que a una mujer con pocas semanas de embarazo se le detecta un cáncer cervical del cuello del útero, que solo puede ser tratado con una histerectomía, es decir, una extirpación del útero. Además, dadas las circunstancias, el tratamiento tiene que ser urgente, no puede realizarse después del parto. En tales circunstancias, el principio del doble efecto permite justificar la histerectomía, aun cuando se tenga por segura la muerte del feto del embrión. Vamos a ver por qué. Vamos a ver si se cumplen estos requisitos que hemos dicho. Habíamos dicho, en primer lugar, que la acción misma sea buena o indiferente. Bueno, la histerectomía en un útero canceroso es un procedimiento médico lícito, ¿no? Entonces sería una acción buena, ¿no? Luego dijimos que la intención sea buena. La intención es salvar la vida de la madre. Entonces, la intención es una intención buena. Luego dijimos que el efecto bueno, o sea, el curarse el cáncer, no sea consecuencia del malo, de la muerte del feto, o que el fin no justifique los medios, ¿no? O sea, la mujer se cura no porque el feto se haya muerto, sino la mujer se cura porque le están extirpando el órgano canceroso. O sea, si ella no hubiera estado embarazada, el tratamiento hubiera sido el mismo, extirparle el órgano canceroso. ¿M? Y el otro requisito era que haya proporcionalidad entre los efectos buenos y malos. Habíamos dicho que el efecto bueno era curarse y el malo era la muerte del feto. ¿Hay proporcionalidad? Sí, porque la proporcionalidad está entre privarle la vida a uno, privarle de la vida a uno, que sería al feto, o salvárselo a la otra, que sería en ese caso la madre. Ambas vidas son valiosas. Entonces, es algo proporcional, ¿no? Entonces podemos decir que el principio del doble efecto permite concluir que el aborto voluntario o directo está siempre prohibido, pero a su vez la muerte no intencional del no nacido, como es en este caso, puede justificarse en algunos casos siempre y cuando se realice una acción lícita y necesaria para conseguir un bien proporcionalmente importante, ¿no? Y de hecho, la lex artis permite, de los médicos, permite hacer esto, ¿no? Y esto se ha hecho desde siempre. O sea, no hacía falta una ley especial para que esto se pueda hacer. Porque si las dos personas están en riesgo de morir, tanto el feto como la madre, por lo menos que se trate de salvar uno. ¿Por qué? Porque si se muere la madre, se mueren los dos, ¿no? Entonces, por lo menos tratemos de salvar a uno de ellos. Bien, la siguiente causal es la inviabilidad fetal incompatible con la vida. Fíjense, no puede haber seres humanos incompatibles con la vida, ¿no? Esto es una contradicción lógica. ¿Por qué? Porque no pueden existir seres humanos que por definición estén vivos y no vivos al mismo tiempo. O se está vivo o se está muerto. Lo que sí puede haber son seres humanos con una expectativa de vida más corta, limitada a una vida intrauterina o en sus primeras etapas después de nacer. Así como pueden existir seres humanos que viven prolongadamente y que se mueren a edad muy avanzada, ¿no? También pueden haber seres humanos que se mueren tempranamente. Entonces, respecto a esto, es más adecuado decir que se trata de seres humanos con una expectativa de vida breve, especialmente cuando se trata de un niño que nace con alguna patología congénita, de mal pronóstico, muy grave, ¿no? En este caso, estamos frente a un ser humano enfermo tan valioso como cualquier otro. No podemos pensar que por tener una enfermedad grave sea menos valioso que un adulto sano.
El hecho de que su vida sea breve no lo hace distinto, porque todos vamos a morir, ¿no? Entonces el valor de la vida no se mide por su duración. Toda vida es valiosa porque cada persona es digna, original, única, irrepetible y por lo tanto irreemplazable, ¿no? Cuando se presenta esta situación se debe tener mucho cuidado también con el diagnóstico de inviabilidad, porque muchas veces sucede que existen malformaciones, pero no necesariamente son incompatibles con la vida, ¿no? O con una vida breve, ¿no? Esto sucede, por ejemplo, con algunas enfermedades genéticas, cromosómicas, como espina bífida, etcétera, ¿no? Por otro lado, también abundan los testimonios de lo falibles e inciertos que son los diagnósticos de inviabilidad fetal, porque la certeza diagnóstica absoluta nunca se puede alcanzar, ¿no? Lo importante en este caso es siempre el reconocimiento del feto como persona y darle todas las oportunidades dentro de lo que la ciencia permita, ¿no? Bueno, en cualquier caso, siempre existe lo que se llama el acompañamiento de cuidados perinatales, ¿no? Que incluso eh, hay un grupo de médicos de la Católica que tienen esta asociación que se llama Acompañares, ¿no? Que acompañan a estas personas que han tenido niños que tienen un pronóstico de vida muy corta porque nacen con alguna malformación congénita. Bien, y por último tenemos la tercera causal, que es es el embarazo producto de violación. Bueno, un aborto en este caso ya es moralmente malo, o sea, esto se entiende ahí sí directamente, o sea, es provocar la muerte directa de un inocente, ¿no? O sea, esto es clarísimo, ya, porque no es que el niño ni que la madre tenga un problema, ni que el niño tenga una malformación, o sea, simplemente matar a un inocente simplemente porque no lo quisieron tener. O sea, pero también hay que comprender las circunstancias, ¿no? Las circunstancias de una violación son dramáticas, son terribles para la mujer que fue violada, ¿no? Sin embargo, el fin no justifica los medios nunca, ¿no? Además, sería injusto quitar deliberadamente la vida a un inocente miembro de nuestra propia especie, ¿no? Sería generar más violencia al acto mismo de la violación, o sea, sería violencia sobre violencia. Y en este caso, en el caso de la violación, el culpable sería el violador, no el niño concebido por causa de la violación, ¿no? Entonces, en estos casos es súper importante acompañar a la mujer, animarla, estar con ella y ojalá que, aunque sea producto de una violación, no se niegue a tener al niño, ¿no? Bueno, en cualquier caso, tenemos que reconocer que el bien más básico es la vida, porque si no tenemos vida, no podemos disfrutar de ninguno de los otros bienes que tiene la persona humana. No podemos disfrutar de otros bienes como la familia, los hobbies, la salud, el trabajo, ¿no? Por eso es que es tan importante respetar el bien de la vida, ¿no? Y es nuestro deber como sociedad proteger a los más débiles, indefensos y vulnerables. ¿Y quién puede ser más defenso, más indefenso que un niño dentro del vientre de su madre? Bien, hasta acá mi presentación. Voy a dejar de compartir para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Si es que hay preguntas, no sé. Y teníamos una pregunta por ahí. Em, Estimada Ángela, usted escribió que desde la biología un ser humano está compuesto por cromosomas X e Y. Entonces, en el caso de una trisomía Trisomía, sí. viable a la vida, como en el caso del par 21, ¿no se consideraría humano? Qué buena pregunta de Klein Ramírez. Ya, ok. No es que no se considere humano. Estos son, a ver, eh, el ser humano normalmente tiene los 46 cromosomas, que pueden ser o XX o XY. A veces sucede que en el desarrollo embrionario suceden este tipo de malformaciones genéticas en que aparece un cromosoma extra.
y en este caso es en el cromosoma número 21. Este, este cromosoma 21 no significa que por tener un cromosoma más ya no pertenezca a la especie humana, sino que es una malformación que se sale de los parámetros normales del ser humano, de la mayoría de los seres humanos, pero sin embargo sigue perteneciendo a la especie humana. ¿Por qué? Porque sigue viniendo de un padre y una madre que tienen una genética humana, ¿ya? Entonces, lo que quiero decir es que no puede nacer una especie, por ejemplo, no puede nacer un mono de otra especie, o no puede nacer un ser humano de unos padres que sean de otra especie. Entonces, ese niño que nace con cromosoma, con la trisomía 21, que viene de unos padres que tienen unos genes de la especie Homo sapiens, también el hijo es de la especie Homo sapiens. Aunque tenga esta variación, digamos, en el cromosoma 21. ¿Por qué? Porque no se puede tener, no se puede procrear a otras especies. ¿Se entiende? O sea, Sí. si hay dos padres que son que son de la especie Homo sapiens, entonces el hijo que van a tener tiene que pertenecer necesariamente a la misma especie Homo sapiens, ¿ya? Y se entiende que ese cromosoma 21 va a dar algunas características genéticas diferentes, pero igual se sigue considerando dentro de la especie humana. Te Responde respondió a que sí, sí, está clarísima. Hay otra pregunta que dice, ¿por qué la casualidad de violación, la casualidad de violación es la que a los que habitualmente consideran contrarios al aborto les parece más discutible? La causalidad. Sí, yo pensé que era causalidad. Ah, Y ahora sí. la causalidad. Ya, pues Ya. Ana ¿Por qué es María, la que les... dilo tú abiertamente. No, sí, ya la entendimos. ¿Por qué es la que les parece más discutible? Claro, porque en las otras, en la primera y la segunda causal, que tiene que ver con la salud de la madre y con la inviabilidad fetal, uno podría decir, ah, es comprensible, imagínate, la madre, pobrecita, si sigue teniendo al niño, puede que ella se muera, entonces uno trata de comprenderlo por esa manera. Y en la otra, que es de la inviabilidad fetal, podrían decir, oh, si el niño se va a morir de todas maneras, evitémosle ese sufrimiento a los padres y que el niño se muera o hagamos el aborto antes de que vean a su niño muerto. Entonces, como que por el sentimentalismo tratan de justificar esas dos cosas, pero en cambio, en el caso de la violación, es clarísimo a muchísima gente que no hay, que es muy difícil justificar en el caso de la violación, porque el niño no tiene, o sea, ni la madre ni el niño tienen algo malo en sí como para justificar, más allá del drama de la violación, por supuesto, no tienen algo grave para justificar ni que el niño venga mal, ni que la Claro. mamá está mal. No, no son temas de salud Ángel, en ese caso. al Sí. revés, Ángela, lo que pasa es que a las personas que están en contra del aborto, las que más le hace tiritar la pera, por decirlo así, es la causal de violación. Ahí donde pensando en la, digamos, en el sentimentalismo, va más en el caso de la violación, es la que más se dificulta de, de, de no acoger, ¿me entiendes? O sea, al revés, la gente dice, bueno, en caso de violación, en realidad que aborten. La otra es clara porque, bueno, que viva hasta donde se le pueda dar la vida, pero hay este vivir desde las emociones o poner a las emociones y a la sensibilidad en el campo de la ética es donde vienen los problemas. Ahí donde, por ejemplo, lo mismo que pasa, voy a extrapolar a la eutanasia, es Ujú. una supuesta compasión, es la que haría justificable eh, el quitarle la vida a una persona que sufre,
Y en este caso, Ujú. supuestamente, el alivio a la violación sería eliminar el producto de la violación. Claro, lo cual es un sinsentido, porque el aborto por sí mismo es una violación no solamente a la mamá, sino también al niño. O sea, es ponerle más violencia a un acto que fue violento. Y además, el hecho del aborto no es inocuo. O sea, no me refiero solamente al hecho de no permitir que el niño nazca, sino que no es inocuo para la mamá tampoco, porque el sufrir un aborto tiene muchas consecuencias graves, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que cuando se dio la discusión del aborto, algunos de los congresistas, de los diputados, de los senadores que estaban discutiendo este tema, decían que les costaba mucho entender esta causal, ¿no? Ángela, Sí, pasando otro tema, sí. tú hablaste de la ley del 2017. Hasta ahora, ¿cuál es el status quo de la nueva ley que viene sobre el aborto? ¿Cómo le ha ido? ¿Dónde está? Mira, lo del 2017 no es ley, sino es una despenalización. Ah, Por supuesto que cada vez quieren avanzar más, ¿no? Ahora lo que han propuesto es que quieren avanzar hasta las 14 semanas, pero mira, todas esas cosas, el ponerle fecha, yo al principio les dije que esto de las tres causales era la manera en que se introducía el aborto en los países. Entonces ellos tienen, los que son pro aborto, las personas que son pro aborto tienen una manera de ir introduciendo esto. Entonces es primero por las tres causales, después por solamente hasta determinado número de semanas y así sucesivamente hasta que se llega a lo que se tiene en Nueva York, que es que se permite el infanticidio, que es decir, que se puede matar al niño cuando ya ha nacido. Ahora, lo que se está haciendo ahora, tengo entendido que han propuesto que se pueda legalizarlo hasta las 14 semanas, pero tengo entendido que ahora no existen los votos suficientes como para que eso salga y sigamos rogando y rezando para que eso no se dé. Pero tengamos súper presente que van a seguir empujando el carro. O sí, sea, me imagino que sí. Ok, señores, muchísimas gracias. Yo los dejo invitadísimos para el próximo miércoles a esta misma hora. Tenemos muerte asistida, wow, empezamos hoy día con el comienzo, pero próximo miércoles nos vamos al fin de la vida. Ahí hay más temas donde discutir y los dejo, les agradezco, digamos, esta hora que hemos estado acá y los esperamos el próximo miércoles. No sé si Ana María quiere dar algún último toque. Quisiera que hiciéramos nosotros que supuestamente, o sea, somos creyentes y creemos que cada vida es única, irrepetible, imagen y semejanza de Dios, deseada desde siempre por Dios, que pidamos oración, tenemos por todas esas mamás que están en esta disyuntiva, que el Espíritu Santo gane y puedan decir sí a la vida, y que nosotros nos comprometamos desde donde estamos a hacer oración y también acciones quizás bien concretas. Hay fundaciones que, que se dedican a la protección de la maternidad vulnerable de manera de ayudar en eso, a mantener esas casas de acogida. Se puede ser voluntarios también para acoger a esas mamás. Y hay una variante que se está abriendo, que es la de ir a los colegios a formar a los niños en lo que significa hacer a tu camino antes de nacer. Entonces, desde chiquitito, bueno, y en los colegios según la edad, poder ir conociendo cómo ellos se desarrollaron antes de nacer. Y como lo dijo el ángel, es un milagro realmente, cómo se forma la huella digital, desde qué a los cuántos días empieza a latir el corazón, ver una película con una ecografía, pasarle el muñequito con las distintas dimensiones que tiene el embrión y que eso fueron ellos, esos niños que ya vienen con ese conocimiento de embriología, estamos hablando de pura ciencia,
va a ser muy difícil que después de adultos les parezca razonable abortar. Entonces, a los que quieran formar parte de un equipo de enseñanza, de talleres para los niños en esto, estamos recién en etapa cigoto. Los que quieran, los invitamos a ser parte de esto. Sí, Eso, gracias. La le re- prevención. Queremos ir a la perfecto, Ana prevención del María. aborto. Gracias. Yo Buenas recuerdo que fue noches. grabado, sí que seguramente lo vamos a subir la grabación y ahí le estaríamos avisando a los participantes dónde pueden revisarlo si lo quieren volver a ver. Muchísimas gracias, Muchas Ángela, otra gracias. vez. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, Muchas chao. Nos gracias. vemos. Gracias a Chao. ustedes. Chao, chao. Gracias, Ángela. Ya, pues, Ana María. ¿La Tere está aquí también? Chao, chao.